Hola mis queridos hermanos y amigos. Hoy vamos a compartir un tema que he titulado Los beneficios de ser cristiano. En el Salmo capítulo 25, versículos del 12 al 14, Dios nos presenta una panorámica interesante de lo que sería la vida de la persona cuando se convierte al cristianismo. Veamos el texto. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Es muy probable que la gente se pregunte, ¿qué gano al convertirme al cristianismo? Esta es una pregunta que puede salir de la boca de personas que piensan, que analizan, que razonan y saben decidir. Este ejercicio mental lo deberían hacer todos. Sin embargo, no. Muchos rechazan el cristianismo sin pasar por este proceso, el cual estoy recomendando. Dios desde un principio quiere un especial bienestar para hombres y mujeres. Por ejemplo, el Edén es una de las muestras de ese amor especial de Dios y del querer un bienestar superior. La tierra prometida a los judíos es otra muestra de el querer de Dios para que su pueblo judío viva mejor. Y de allí siguen los retornos de Babilonia, los retornos para recoger a todos los judíos en el año 1950 y otros. Entonces el texto nos lleva a considerar lo siguiente. El versículo número 12 nos dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Va apuntando a aquellos que pueden responder la pregunta o que hay algunos que sí están interesados en buscar de Jehová, en buscar a ese Dios grande y poderoso. La palabra temer aquí no es tenerle miedo, no es sentir pánico frente a su presencia, sino entender si es bueno o no sujetarse, y esta es la palabra más interesante, sujetarse a él. Depender de él sería la otra palabra a considerar. Entonces, ¿quién es la persona que lo puede hacer? ¿Quién es la persona que siente esa inclinación de buscar a ese Dios desconocido para muchos, pero que vale la pena conocer porque con él la vida es mucho mejor? Y el hombre en su interior, en su mente y en su corazón, siempre está anhelando vivir mejor. ¿Quién más le puede proporcionar ese ideal? ¿Quién más puede satisfacer ese anhelo? Solo Dios, porque el hombre solo no puede. Y aunque se rodee de personas que le pueden ayudar a alcanzar sus metas, le pueden ayudar a conseguir objetivos, no. Es muy probable que sí se puedan conseguir algunas cosas, pero solo Dios es el que puede satisfacer el alma, porque esa es la otra cosa. Solo el creador del alma puede satisfacerla, de tal manera que si buscamos a Dios, si encontramos una mejor relación con Dios,
si entendemos sus planes para con cada persona, entonces, pues hay la oportunidad de buscar esos beneficios adicionales, diría yo, porque Dios ama al mundo, Dios ama a todas las personas, Dios presenta todo lo que tiene a su alcance toda la creación para que el ser humano viva bien, pero hay otros recursos disponibles solo para aquellos que buscan en Dios tener una mejor compañía, una relación muy personal, muy íntima. Entonces es interesante el planteamiento de esta pregunta. Y no es la respuesta que podríamos esperar con la segunda parte del versículo 12. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Por más que podamos entrar a calcular, a meditar, a buscar cómo vivir mejor, nos queda prácticamente difícil ver realmente lo que podemos hacer para ese logro, porque a nuestro alcance no están los saberes, no están los resultados, y eso nos hace pensar en que lo que planeamos puede fallar, porque lo que queremos no lo podemos alcanzar. Así que el enseñarnos Él, el Dios grande, el Dios sabio, el Dios poderoso, cómo podemos vivir mejor, entonces hay que buscarlo. Hay que desear su compañía, buscar la forma que Él nos guíe en esa consecución para que podamos vivir mejor. Sigue diciendo el versículo número 13, gozará él de bienestar. Aquí está el planteamiento, gozará él del bienestar. Y vamos a pensar en que el hombre solo, la mujer sola, buscan la forma de tener bienestar y hacen todo lo posible por alcanzarlo. Sin embargo, mucho de lo que ha logrado no le satisface, no le hace feliz, no encuentra satisfacción, pero con Dios y su apoyo y su compañía y todo lo que Él puede hacer para el logro de ese bienestar, eso sí dará gozo. Y por eso la palabra de Dios lo plantea de esa manera. Ahora, ese gozo va a trascender, va a alcanzar a los familiares, y eso es lo interesante, va a trascender hacia su descendencia. Y esto hace que aseguremos o ayudemos a los hijos que vendrán después o que ya están creciendo a vivir sobre ese fundamento, sobre esas bases que se han hecho con la relación con Dios, con el beneficio de Dios. Y por último el versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Alcanzar esa comunión de tipo personal, de tipo dinámica, esa comunión que permite una relación, una comunicación y una dependencia. Esto es muy, pero muy importante. Y repito, para aquellos que piensan, analizan, razonan y saben decidir. En otras palabras, solo para aquellos que pasan por este formato, entonces pueden decidir, vale la pena seguir
los mandamientos de Dios, según seguir el plan de Dios, involucrar a Jesucristo, porque Jesucristo es el que va a desarrollar en cada uno de nosotros, teniéndolo en nuestro corazón, todos los propósitos de Dios. Porque al traer Jesucristo la gracia, Dios personaliza su relación, individualiza su trato para con aquellos que lo aceptan, que es lo más importante de Dios después de que ha venido el Señor Jesús. Veamos entonces los beneficios para ir de inmediatamente, como se dice por ahí, al grano. Veamos los beneficios. El primero, el beneficio de la redención. La redención es un acto de Dios, es una decisión de Dios de borrar toda la vida vieja de aquel que quiere buscar a Cristo Jesús y el cristianismo como lo hemos planteado. Veamos lo que nos dice Efesios capítulo 1, los versículos 3 y 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es Jesucristo quien hace este trabajo. Es el que logra quitar el pecado, los vicios, las malas costumbres, y lo hace a través de su sacrificio. Lo hace a través de su muerte. Y esto quiere decir que todos los pecados son borrados, es decir, todas las acciones que han perjudicado a quien las ha cometido y también a los terceros, esa carga que se tiene allí, esa historia de errores cometidos, esa relación que está en la mente y que aflora consciente e inconscientemente del daño que le hemos hecho a otros y a nosotros mismos, aceptar el proceso de la redención, Jesucristo todo lo quita, lo limpia y lo hace porque Él es un ser rico en gracia, es un ser rico en amor. Segundo beneficio, limpieza mental. Veamos lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este texto nos lleva a pensar en que la sangre de Jesucristo no solamente redime de los pecados, sino que también tiene otro procedimiento, y es el de limpiar las conciencias, el de hacer que ya no haya esas recordaciones ni esa historia de hechos que perturban, consciente o inconscientemente, ¿no? Porque muchas veces lo que hemos cometido que han afectado a otros, porque eso sí es lo que se llama pecado, y han ofendido a Dios, eso queda en la mente. Y si no aflora, pues ahí está. Y si vamos a revisar un poquito, de pronto esas conductas han ocasionado algunas afectaciones de tipo corporal, de tipo psicológico. Entonces allí están y hay que sacarlas, hay que limpiarlas. Eso lo hace Cristo Jesús también con su sangre.
Veamos lo que nos dice ahora Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí lo que hay que resaltar de este versículo es la confesión de pecados. Quien viene a buscar a Cristo Jesús debe entrar por un proceso, y en ese proceso está la confesión de pecados. La confesión no es otra cosa sino aceptar que se ha hecho lo malo, que se han cometido pecados, que se ha ofendido a Dios, que las conductas erróneas, equivocadas y de pronto malévolas, perversas y calculadas para hacerle daño a otros, hemos visto la afectación, hemos visto el daño que hemos ocasionado y que nos hemos ocasionado porque también pecamos en contra de nosotros. La palabra de Dios nos habla que la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad luego de pedirle perdón. Al pedirle perdón, Él nos perdona todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Entonces, la redención más la limpieza mental produce en nosotros una limpieza que tiene que ver con una mente descargada de todas aquellas cosas que debemos sacar de nuestra mente para vivir en bienestar. Recordemos que estamos hablando de los beneficios de ser cristianos. El tercer beneficio es una mente nueva. ¿Y esto qué quiere decir? Que luego de haber el Señor Jesús limpiado la mente, ahora va a enseñar a aquel que quiso buscar el cristianismo, que quiso buscar en Cristo Jesús su Señor, su Redentor y la limpieza mental, le ofrece ahora una recomendación, y es que la mente debe ahora empezar a construir una vida sin pecado, sin errores habituales y sin costumbres que afectan a la persona. Veamos entonces lo que dice Efesios 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esta propuesta va dirigida a aquellos, como dije, que han decidido buscar en Cristo Jesús una nueva vida, un bienestar, otra clase de vida. Y el verso nos dice que hay que dejar esa pasada manera de vivir. Hay que despojarse de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, de esas maneras arbitrarias y conductas y comportamientos que no son beneficiosos, que han perjudicado. Entonces aquí la propuesta es ya esa pasada manera de vivir no debe continuar con ustedes. Hay que quitarla, hay que dejarla a un lado, hay que renovarse espiritualmente. Es otra propuesta, ¿no? Es decir, la renovación integral de la persona. Otra vida, otra clase de gente. Y eso se puede lograr, por supuesto, con la ayuda de Dios. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, óigase bien. En otras palabras, nueva naturaleza, nuevas formas de vida, unos formatos construidos bajo la palabra de Dios. Y eso va a crear, por supuesto, unas expectativas fantásticas, porque ¿qué viene ahora? ¿Cómo voy a vivir ahora? Y propósitos nuevos, ¿no?
Y eso es interesante tenerlo en cuenta. El cuarto beneficio es una nueva vida. Hablamos de nuevamente. Ahora, nueva vida en Cristo Jesús. Tengo un texto en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Otro texto que nos habla de ese cambio, esa transformación, esa nueva imagen que va a aparecer a medida que conozcamos, que nos interesemos por ese conocimiento de la palabra de Dios, va emergiendo una nueva persona, va emergiendo una nueva criatura, un nuevo ser, con nuevas propuestas, con cambio de mentalidad, con virtudes construidas sobre ya una vida regenerada y transformada y con el prospecto de cambios. Entonces, fijémonos qué interesante es cada uno pensar en cómo se reviste de un nuevo ser, cambiando la imagen, cambiando la personalidad y agregaría, cambiando de carácter, porque es que la transformación en Cristo Jesús es total, es grandiosa, es fabulosa. Y ese es uno de los grandes beneficios, sin dejar de mencionar los anteriores y los posteriores. Es decir, aquí hay una nueva persona que sale a mostrarse ante el mundo y con esa manifestación decirle a todos, es que mi vida en Cristo Jesús ha sido transformada, ha sido cambiada, porque Él vive en mí, porque Él desde adentro está haciendo los cambios, las transformaciones las está haciendo en mi vida. Qué interesante, ¿no? Qué interesante beneficio. Veamos ahora la nueva vida. En Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sí, es cierto, Cristo Jesús hace los cambios que necesitamos para modificar todo nuestro ser, la mente, los sentimientos, las emociones, inclusive esa parte espiritual. Y por qué no decir que una mente sana tendrá un cuerpo sano. Esos son grandes beneficios de vivir en Cristo Jesús. Quinto beneficio, una relación dinámica con Dios. Aquí esto también es fundamental porque cuando nosotros decimos que creemos en Dios, no tenemos una relación con Dios. Tenemos una creencia ya como muerta, una creencia no viva, una creencia no dependiente de Dios, pero ahora aquí con Cristo Jesús se vuelve real, se vuelve personal, se vuelve interesada en buscar esa comunión. El alma nuestra se siente atraída por buscar agradar a Dios, trabajar para Dios, amar a Dios. Y eso produce un dinamismo que es muy interesante, porque el alma ya es consciente ahora de esa nueva vida, de ese nuevo ser, y entonces se dinamiza, se activa y empieza a darle al cuerpo un sentido diferente. Esa alma que estaba abandonada, esa alma que estaba inerte, ahora está activa, está consciente, está construyendo el nuevo ser que la posee. Fantástica acción de Dios
y el gran beneficio también cuando se pasa al cristianismo. Es importante recordarles que estoy hablando de la acción de Cristo en nuestra vida y no del cristianismo como una religión. No pensemos en el cristianismo como una religión, porque las religiones no salvan, las religiones no construyen al hombre lo que quiere Dios del hombre y no lo que quieren los hombres de los hombres, porque eso es lo que hacen las religiones. Las religiones construyen unas normas, unos rituales, unos mandatos, y la persona que adhiere o se vuelve fiel a esa religión, entonces debe cumplir con todo lo dispuesto por los hombres. La Biblia dice mandamientos de hombres, y eso no es lo que quiere Dios. Vamos a mirar entonces esa dinámica relación con Dios y tomemos una cita. Hay muchas, por supuesto, pero tomemos una sola. Juan capítulo 14, versículos 21 y 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjense que aquí, en estos textos dados por Cristo Jesús, apunta y enseña que los mandamientos de Dios, no aquellos 10 mandamientos, sino ahora los nuevos que Jesucristo los enseña, es que hay que guardarlos y ellos hay que aprenderlos en las Sagradas Escrituras. Dejo eso como tarea. Pero el más importante es que amemos a Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Ese es el principal mandamiento dado por Cristo Jesús. Y la promesa del Señor Jesús al recibir el amor de alguien que quiere seguirlo, que quiere estar con él, es que será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense lo interesante que es esta relación, esta comunión, esta interacción entre Dios y la persona que ha querido seguir el cristianismo, que ha querido aceptar el plan de Jesucristo que redime, que hace la limpieza mental, que da una nueva mente, que da una nueva vida. Esa persona recibirá a cambio las manifestaciones del amor de Dios y del amor de Cristo Jesús. Y eso es valioso, es muy importante, es grandioso, diría yo. Sexto beneficio: los regalos o el regalo de Dios. Y es que Dios, adicionalmente a todo lo que hemos estado viendo, tiene más cosas que ofrecerle al nuevo creyente, aquel que se decidió por él. Veamos lo que nos dice Gálatas 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que recibe adicionalmente a lo que ya hemos visto? Los dones del Espíritu. Y son beneficios, son regalos especiales que la persona empezará a sentir y a expresar. Fundamental, ¿no? Y cada uno de estos beneficios
son necesarios para vivir una vida equilibrada, una vida tranquila, una vida con gozo, una vida compartiendo con los demás de una manera agradable, solidaria, sensible. Y esto solamente da cuando recibimos el Espíritu de Dios en nosotros. Solo se da cuando Él está en nosotros. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. El séptimo beneficio es la vida eterna. Veamos lo que nos dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otro beneficio importante, la vida eterna es la prolongación de la existencia del alma, del espíritu. Y en un lugar donde esa alma o ese espíritu va a gozar de la presencia de Dios y del hábitat de Dios, del reino de Dios allá, en ese lugar creado especialmente por Dios antes de la creación del mundo, con todas las maravillas que hizo Dios para él, y después, cuando Jesucristo vino, donde irán todos sus seguidores, los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, es bueno pensar en la vida eterna. Ahora, los que se rehúsan a creer en el Hijo, mueren y tendrán un tiempo de castigo, y luego esa alma será muerta, será acabada, no tendrá vida eterna. Eso es lo que hay que buscar. Y volvemos a la introducción de este mensaje cuando yo decía que es conveniente ser cristiano, y esa pregunta solamente la pueden plantear o plantearse más bien los que piensan, los que analizan, los que razonan y saben decidir. Ese tipo de personas tendrán como beneficio todo lo que estamos planteando aquí. Veamos entonces el beneficio número 8, la estadía en los cielos. Ya lo miramos, pero tomemos dos textos para asegurarnos que sí, que la persona que sigue a Cristo Jesús va a estar en los cielos por toda la eternidad. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esa segunda parte de este versículo llama a regocijarse porque están los registros de aquellos que decidieron seguir a Cristo Jesús. Esos registros, en el momento en que la persona dejó su cuerpo aquí por la muerte física, entonces serán recibidos allá porque ya están registrados. Ya hay un espacio para ellos. Hay un lugar especial para los que se decidieron seguir a Cristo Jesús y aceptar sus mandatos, que eso es lo más interesante aquí. Veamos 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aplica pues a lo que estamos hablando de el lugar donde vamos a estar allá. Y podemos agregar lo que dice el capítulo número 14 de Juan, donde nos habla también de esa morada que vamos a tener allá. Número 9, recompensas por las obras hechas a nombre de Cristo Jesús. Lucas capítulo 12, versículo 33. Vended lo que poseáis y dad limosna, haceos bolsas que no se envanezcan, tesoros en los cielos que no se agote,
donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Las obras que debemos hacer a nombre de Cristo Jesús es ayudar a los demás, compartir con los demás. Y no necesariamente tenemos que tener riquezas, pero sí tener ese corazón generoso, ese corazón sensible que ve que otros tienen necesidad. Y el cristiano comparte lo poco que tiene. Y no solamente se va a quedar sin nada, sino que hay la gracia de Dios, el beneficio de Dios, la ayuda de Dios. Entonces la persona que comenzó con Cristo Jesús se vuelve generosa, se vuelve bondadosa, ya se aparta la mezquindad. Y ahora siendo una nueva persona, pues piensa también en los demás, ayuda a los demás, le colabora a los demás. Veamos lo que nos dice Mateo 19:21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Esta frase del Señor Jesús fue dada a aquel joven rico que se le presentó pidiéndole que le enseñara qué hacer para heredar la vida eterna. Y Jesucristo, entendiendo su mentalidad de una persona con dinero, avara posiblemente, concentrada en sus riquezas, un corazón ingrato, un corazón no sensible ante las necesidades de otros, lo pone a prueba. Óigase bien, lo pone en prueba y le dice, hay que ayudar a los pobres, hay que ayudar a los que les falta algo, hay que beneficiar a aquellos que no tienen un pan. Tú tienes mucho, comparte. Y lo más triste de este encuentro es que el joven no quiso hacer eso. Era una prueba, ¿no? No quiso compartir sus bienes con los necesitados. No quiso hacer tesoros en los cielos y prefirió no recibir la salvación ni la vida eterna porque no quería desprenderse de su dinero. Igualmente hacen todos los ricos, en su mayoría. Creen que la riqueza aquí terrenal les va a durar todo el tiempo y van a tener mucha vida por delante, muchos años, para disfrutar lo que han logrado. Entonces este muchacho desprecia la salvación, la vida eterna y los beneficios por su dinero. ¿Qué pasará cuando qué pasó, más bien, qué pasó cuando este muchacho murió? ¿Se llevó su dinero? No, perdió todo lo dejó y perdió su alma por no ser generoso, por no ayudar a la gente, por no tener un equilibrio en cuanto al manejo de sus riquezas. Y no solamente un equilibrio, sino una sabiduría. Como conclusión, otra pregunta. ¿Creen ustedes que vale la pena ser cristiano? Cristiano, como dije, no religión. No estoy hablando de las religiones, ninguna. Sino, ¿vale la pena ser cristiano? ¿Es bueno ser cristiano? Esa es otra pregunta. Yo diría, y lo he dicho en otros mensajes, sí, vale la pena. Sí, es conveniente. Sí, es beneficioso ser cristiano. Pero todo depende de cada uno. Es decir, el cristianismo es una decisión en libertad y voluntad para cada uno. El que quiera. Me gusta la expresión de Jesucristo que dice, el que quiera venir en pos de mí. Y es cierto, el que quiera. Aquí pues, en este mensaje, están expuestos los beneficios por ser cristiano. Y hay muchos más, pero he tomado solamente 9. Aplicación. La decisión es suya si no lo es, si no es cristiano. Y repito, piénselo, analice, razone un poco y tome una decisión. Decisión que va a ser muy importante aquí en la tierra cuando usted se ponga a analizar todos los beneficios. Pero lo más importante es cuando usted muera. Cuando usted se dé cuenta que hizo lo mejor, lo sabio, lo inteligente, entregando su vida a Cristo y viviendo con Él. Hágalo. Es bueno, vale la pena, tiene muchos beneficios.
Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén y amén.